primera película es a 60 kilómetros por hora. ¿Qué pasa cuando llegas a los 50 y te das cuenta de que estás repitiendo los mismos errores de tu padre? ¿Qué fronteras estás dispuesto a cruzar? A sus 50 años, Mario Saba lo dejó todo y decidió cambiar el estilo de vida. Restauró su Mearí del año 77 y partió, junto a sus 2 hijos, en un viaje de 150.000 kilómetros, 45 países y 5 continentes que cambió su vida para siempre. Va en grupos Cinetorros profesionales, Movie Montevideo y Portones Shopping. Si te parece, ya empezamos oficialmente con los títulos de esta semana y la primera es una película uruguaya, a 60 kilómetros por hora, la historia de esta travesía de una familia uruguaya, que es más bien el padre y los 2 hijos, y por gran parte de la película solamente el padre, que toman como meta el dar la vuelta al mundo en esta Mearí, que al día de hoy está en exposición ahí en el Movie de Portones. Una película que sinceramente yo no sabía nada de ella, porque mientras estaba dando, yo vivía en Estados Unidos, y bueno, creo que esto se terminó a hacer muy poquito después de que se dio el Mundial de Sudáfrica, pero tengo que decir que yo salí, y en realidad te lo dije a vos cuando salía, que esto se convirtió, no sé si en la mejor película uruguaya de todos los tiempos, pero creo que va a quedar en mi top 3, top 5. ¿A vos qué te pareció? Yo lo primero que quería decir es que a todo el mundo que así que me encontraba le decía, mirá, el 15 tengo una función, una película, un uruguayo, una Mearí. Me dice, la Mearí que recorrió el mundo. Y me sentí re ignorante porque yo no sabía nada de este suceso. Y la verdad que me sorprendió, y me sorprendió gratamente el ver la Mearí de exposición en el Portones, fue re lindo, ya me subí, me saqué la foto, no sé si vos lo hiciste, pero si no lo hiciste te lo perdiste. Después voy a subir el álbum a la cartelera, y me gustó mucho, me pareció un poco larga para hacer un documental, pero con este inicio lento y poco interesante, después se fue armando y uno empieza a sentir eso de decir a todos lados que uno va con la bandera uruguaya y decir, vamos Uruguay nomás, te sale, y entonces eso se sintió en la sala. Sí, no, bueno, yo tengo que decir que no, llegué tardísimo, prácticamente 2 minutos antes de que empezara la función de prensa, y ahí me enteré que estaba Lugano, y a la salida traté de sacarme una foto con él, pero había desaparecido, ni siquiera sé por dónde lo sacaron, así que en realidad me quedé con la gana de sacarme la foto con él y no con la Mearí, que en realidad, para los que no saben, él tiene ahí mucho que ver con la historia. En realidad había varias personas famosas ahí, que digo, me dijeron un par de nombres que no conocía, sé que había uno, Novik, que es un jugador de Peñarol, que en realidad lo conozco porque mi apellido es Novik, y es muy parecido a ese, y por eso me llama la atención. Creo que también hay un jugador de Bellavista que tiene apellido Gorosito, pero básicamente todo lo que sé de fútbol. No soy por selección uruguaya, y por eso me quería sacar una foto con Lugano, pero sinceramente, yo la mayoría de las películas uruguayas odio criticarlas. Más que nada, sé que me están llamando, pero decirle que cuando termine los atiendo. Más que nada, porque hay que admitir que la mayoría son bastante malas, y este es un país bastante chico, y o bien conoces a los creadores, o en realidad tienen acceso a vos, y en realidad yo terminé dando un par de críticas que no eran muy buenas a películas uruguayas, y me terminaron cayendo arriba. Pero la verdad que esta está muy, pero muy buena. Como decía, salí encantado primero de la película, y también creo que es una de las mejores que he visto a nivel nacional. Pero por lo general, sean buenas o sean malas, todos los críticos le echamos para adelante a este tipo de cosas simplemente por ser uruguayas. Pero sinceramente, esta, por lo buena que es un placer hablar de ella. Y no solamente como película, creo que si ya escucharon alguna vez lo de las cosas que yo digo acá, ya saben que para mí los documentales son una debilidad y son mi género preferido. Y por más que esto lo es, porque realmente lo es, no creo que tuvieran la idea inicial de hacerlo de esta forma. Este es un viaje que, o sea, creo que lo empezaron más para ver hasta dónde llegaban, y para ser sincero, hasta me resulta curioso el hecho de que cuando todavía no habían salido de Uruguay, ya tenían sponsors, tenían a Citroën por el auto y tenían el Canal 12 y Radio del Espectador, presumo que le dieron muy poca plata, porque no es que le haya durado mucho por el viaje, pero el hecho de tenerlo ya, la verdad que es un mérito bastante interesante, digo, porque los tipos pudieron hacer eso, y yo se los digo porque
Digo, yo también hago un programa de televisión y los sponsors son bastante difíciles de conseguir. En realidad lo que tenemos en común con ellos es que también fueron parte de los fondos de incentivo cultural, de lo que nosotros somos parte, y también son gracias a los que tenemos el programa de televisión. Pero, volviendo a la película, me pareció interesante que cuanto más avanzaban, más cosas le salían para bien y para mal. Me da o sea, si tuviera que gustar, creo que esto no empezó como documental, sino más bien fue como una aventura. Sacan imágenes de cosas que pasaron durante este viaje, pero asumo que estas grabaciones, primero, son bastante malas, la mayoría creo que sacadas de un celular, y todo el resto de la película lo rellenan con testimonios o historias que estuvieron viviendo durante esta travesía, pero sinceramente creo que la carencia de imágenes les puede ser un problema, porque por ejemplo se refieren varias veces a las grandes peleas que tuvieron entre ellos, pero no vemos absolutamente ninguna, simplemente se habla, digo, tanto en estos testimonios como después de que pasaron en algún país donde les ocurrió. También hablan de muchos de los problemas de plata que tuvieron, en realidad se están quejando de punta a punta de esto, pero no muestran exactamente cómo lo resolvieron, o digo, todas las cosas que tuvieron que hacer. Pero por lo que, si tuviera que apostar, sinceramente creo que esto estuvo más pensado para un libro en forma original, y por eso es que no tienen tantas imágenes. Y también, o sea, creo que eso es lo bueno de la película, porque teniendo tan pocas imágenes, basándose solamente en testimonios, y pensando esto para un libro, el haber creado una película y el haberla hecho tan bien, me parece muy, pero muy meritorio. Y la verdad que, de mi parte, creo que para vos también, tengo que decir que me súper encantó. Y la duda que tengo es si vas a verla si sos uruguayo o no, porque ellos como que apuntan muy a lo charrúa. Pero creo que sea como sea, es una película que vale la pena, más allá de que también dudo que vaya a salir de fronteras. Espero que salga de fronteras, no sé el resto del mundo, pero si yo me entero que hay una película es parte grabada en Uruguay y hay cosas de Uruguay, yo voy y la miro, así sea, no sé, una película, no sé, francesa, árabe, rusa, lo que sea, pero solo por el hecho de decir, ay, a ver qué muestran de Uruguay, esa curiosidad, y espero que al resto del mundo le pase. Me parece súper interesante todo. Igualmente leí y como que habían pasado situaciones que no se nombraron ahí. Me pareció leer de que Mario Saba estuvo con un cuadro infeccioso muy grave y ahí no dijeron absolutamente nada, lo mostraron cuando estaban en Italia tapado hasta la cabeza, con los hijos diciéndole, gordo, estás bien, y nada más, y en eso tenés razón. Digo, fueron muy pocas las imágenes que pasaron, la calidad no me pareció tan mala, pero hubiese preferido más imágenes y menos testimonio. Y para criticar algo, diría que el comienzo no me gustó para nada, o sea, me reía, comentaba a mi lado diciendo, esto no puede estar pasando, qué mal, o sea, no tienen ni idea de lo que están haciendo, porque mostraban a Mario Saba hablando, diciendo, y lo hicimos, y lo hicimos, y lo hicimos, y vamos, y vamos, y vamos, y todo lo que decía repetía 3 veces, entonces yo digo, claro, eso es un documental, le falta guión. Esto no tiene un guión, por lo menos se podría haber practicado en frente al espejo, porque a veces la naturalidad te juega en contra. Y lo mismo el hijo, cuando empezó Matías a hablar diciendo, y sí, esto estuvo salado, y el viaje, y la verdad que con el pucho a la mano, y ahí me acordaba de lo que una vez dijiste, esto es para mayor 18 porque con el cigarro ya está. Ajá. Entonces eso me empezó a dar gracia, porque yo, ¿de qué están hablando? No me interesa. ¿Cómo consiguieron la Miari? Genial. Y después tuvieron no sé cuánto tiempo diciendo de cómo salió la Miari de un charco, que ese fue el impulso para cruzar el mundo. Y dije, no. Dije, esto no puede estar empezando lo que así. nos mostraron ahí es que hay una versión de 2 horas y media, que no fue la que nos mostraron a nosotros, pero supuestamente tiene más imágenes. Y graciosamente, yo antes de ir a la función de prensa, estaba editando con el camarógrafo que tenemos en el programa de tele, y él me estaba diciendo que hace unos cuantos años, ya debe ser como 6 años, él estaba en Cataluña y era el presidente del club uruguayo en Cataluña, no sé qué, y justo una de las muchachas que trabajaba con él era la secretaria, y él dice que ellos terminaron ya, y digo, se quedaron unos días, le dieron alojamiento y todo eso, pero cree que nunca sacaron una cámara porque nunca la vieron.
O sea, y no es que en ese momento estuvieran pensando en hacer una película, porque cámara no había por ningún lado, y era más bien como que iban pidiendo favores en todos los clubes de uruguayos con los que se cruzaban. Así que, digo, esto definitivamente no creo que estuviera pensado nunca como película, pero creo que hasta esto lo hace más meritorio, ¿no? Que saquen una película de algo que no estaba pensado para eso. Bueno, el negocio siempre surge. Me llamó la atención de que Matías, que nunca supimos de qué trabajaban o qué hacían, como para estar 4 años dándole la vuelta al mundo, y después dice, ayudó con la producción de esta película. Y digo, mirá, es productor de cine. Y yo, mirá lo que hace un documental, ¿no? Igual me gustó que hayan querido mostrarlo, me parece lindo, y lo mismo hizo Jaime Ross cuando fue al Mundial. Él fue a grabar el Mundial y de repente empezó a ver que Uruguay pasaba de fase y dijo, podemos llegar a la final, podemos salir campeón del mundo, esto lo tengo que pasar. Y creo que está ese el pensamiento de querer compartir algo que pensabas que iba a ser lindo y nunca te imaginaste lo grandioso que iba a ser. Eso me encantó ver cómo pasaban en todos los países las cosas que hablaban, decían, uy, esto qué horrible, de acá sigo de largo, me pongo a juntar pelones por unos pesos, y todo eso que me pareció súper sencillo. ¿De cómo? Estaba bueno, $19 la hora, no es unos pesos. Yo lo pensé, yo decía, yo estaría, no sé, en vez de quedarme un año en Australia, me quedaba 5 o 6, y ya me quedo a vivir, ya está, me compro la casa. El estilo de vida de Australia me encantó. La película es linda, el documental es muy, muy lindo, llega a todo eso de Uruguay, ver las banderas, cómo se encuentra con otros uruguayos, cómo a uno le empiezan a gustar cosas que capaz que nunca pensó. Por ejemplo, yo no soy de la murga y del carnaval de acá, sin embargo, ver eso en Australia, digo, ¿cómo esto no me puede gustar? Seguro si voy a otro país, me encanta. Entonces, digo, me hizo pensar muchas cosas. Me pareció muy largo para un documental y creo que a pesar de ese inicio bastante raro, porque aparte Matías hablaba bastante raro, muy interesante, y lo más lindo fue que entraron por Fray Bentos, y yo soy de Fray Bentos, entonces fue re lindo eso también para mí, diciendo, mira, eso es Fray Bentos, eso es Mercedes, y claro, eso es lindo siempre ver cosas que uno conoce y decir, yo conozco eso, yo soy de ahí, ¿entendés? Para ti, bueno, con algo que coincidimos es que la verdad para mí, o sea, creo que lo más interesante de esta experiencia es que fue verdad. Porque si a vos te dicen que esto terminó pasando, pero no tenés una imagen para comprobarlo, es bastante difícil de tragar. Y si encima es de ficción, que solamente se limita a un libro, creo que lo creería menos. Yo siempre pongo el ejemplo de las Torres Gemelas, porque si alguien quisiera hacer una película al respecto de eso antes del 2001, creo que nadie hubiera creído que era posible y ni siquiera hubiera podido conseguir la plata para los efectos especiales necesarios para esto, que sería un bolazo que imposible de que pasara. Pero al día de hoy, como ya ha pasado, ya no hay que hacérselo creer a nadie y ya hasta se puede hacer documentales como este al respecto. Pero creo que acá el mayor gancho que ellos tienen para vender también es lo que vos decís, el uruguayismo, el patriotismo, el identificarse de esta forma, siendo creado algo más bien para nosotros, y eso no sé qué tan bueno sea, porque por ejemplo, otra de las cosas que dicen por ahí, repiten más de una vez, sobre todo después de que terminaron, o después de que pasaron una etapa grande del viaje, es, si se quiere se puede, y creo que ese es un mensaje muchísimo más universal, para que no solamente los uruguayos terminen viendo este muy buen documental, sino también al resto del mundo. Y una de las cosas que yo haría, y digo, hasta teniendo a este muchacho como uno de los productores de la película, es tratar de dar un nuevo corte en donde no se le ponga tanto interés al patriotismo, sino más bien a si se quiere se puede, porque sinceramente yo también estuve en el exterior más de 10 años y tuve muchas experiencias como esta, en 4 o 5 realmente arriesgué la vida y digo, ellos lo pasaban una vez por semana. Así que creo que eso es bueno de resaltar, y esto es una travesía de más o menos 4 años, así que sinceramente tomando en cuenta eso, no coincido contigo de que esto sea largo, porque creo que hay muchísimo más para contar que creo que tendría que también aparecer acá, pero como decimos, digo, el gran problema es que no tienen las imágenes para respaldarlo, y solamente con testimonios es medio poco interesante.
Pero como digo eso, también digo que en una de esas hasta se puede hacer una versión más corta de esta misma historia, que sea como sea, prácticamente heroica, pero tornarlo más, aún si se quiere, se puede, más a uruguayos campeones y venderlo de otra forma, porque por más que esto es una historia uruguaya, de la misma forma que pasó con Viven, no es que en Viven estén diciendo uruguayos campeones que hacemos cualquier cosa, sino en realidad que es una historia más de supervivencia y por eso se hace más universal y creo que acá puede haber otro corte que la beneficie y que se pueda vender de una forma más fácil al exterior, porque realmente creo que de hacerlo así, primero, esto puede ser un documental que tenga éxito fuera de fronteras, segundo, yo qué sé, de la misma forma que pasó con The Times of Hard Milk, que después terminaron haciendo la película Milk, de este político gay, que se terminó siendo gobernador no, pero era como intendente de una ciudad chica, no sé qué, pero terminaron haciendo una película y creo que esta historia tiene potencial, porque realmente está muy, pero muy buena, y digo, y esta historia sigue, porque acá dicen que él sigue recorriendo con la Mearí, no sé si todo el mundo, pero no, Sudamérica, así que creo que hicieron la parte más difícil, y pasaron todas estas complicaciones, creo que ahora quizá el tener la historia es muy fácil de adaptarla a un mercado internacional y espero que hagan otro tipo de corte como pasa con otras películas. Yo que sé, Iron Man 3 tiene un corte para todo el mundo y otro corte para China. Y acá podrían hacer lo mismo para poder vender el producto fuera de fronteras porque creo que es una hazaña y es una hazaña bastante vendible al nivel internacional y por supuesto, espero que a nivel nacional tenga mucho, pero mucho éxito, porque la verdad que se lo merece. Bueno, como me venías diciendo eso de si se quiere se puede, es verdad, eso fue muy lindo por parte de ellos, pero a mí me llamaba más la atención del hecho de que eran de acá, que eran de Uruguay, y más o menos la forma en que hablaban y todo eso fue que me llegó más el documental. Igualmente, Mario Saba sigue viajando, otro documental no, ¿me entendés? Ya está, con este que fue muy nuevo, muy novedoso, ya fue, digo, me encantó. Pero creo que la gente la tendría que ver no solo apoyando al cine nacional, sino porque es lindo ver cómo se recorre, cómo puede llegar a unir o desunir una familia, lo que se puede llegar a vivir, eso de cómo la iban remando día a día fue muy interesante, aunque no nunca mostraron cómo fue que se las arreglaron, mostraron las camisetas de Lugano y los pelones, pero hubo más que eso, ¿no? Y después creo que los testimonios fueron muy flojos. Tendrían por lo menos que haber escrito algo o haber practicado y no sacar todo de la galera, que fue bastante pausado, entreverado, muy confuso. Tampoco me gustaba mucho la manera en que hablaban. Entonces, cada vez que venía el testimonio era como un bajón. Después mostraban las imágenes, por más que fueran así descolgadas y poco, estaba divertido, era lindo escuchar cómo se hablaban así nomás y la forma en que uno habla en la diaria, pero es un buen documental, yo lo recomiendo y vale la pena. Y ojalá lo vendan a muchas más salas y lo puedan vender al exterior. Che, antes de pasar al puntaje, yo cuando salí de la sala me crucé contigo y te dije que era una de las mejores, creo que te dije que era la mejor película uruguaya que había visto. Ahora que pasaron unas horas, porque no lo vimos hace tanto, creo que está dentro de mi top 5. Pero si Mm. tuvieras que dar tu top 5 de las películas uruguayas, ¿incluirías esta y qué otras películas entrarían ahí? No tengo mucho conocimiento del cine nacional porque de lo poco que he visto me ha dejado un sabor amargo. No sé por qué tiene algo que no me gusta. Capaz que está bueno el documental nacional y no la película. Porque, por ejemplo, 3 millones que es un documental, a mí no me gustó para nada. No sé, no me caía en gracia. Sin embargo, lo que vimos ahora de hace poco, el manual del macho alfa, dije, qué buena calidad, qué bien, esto no parece que fuera de acá. Entonces, eso Mundialito, no me gusta decirlo. No la he visto, ni siquiera he visto Maracaná, la tengo ahí, el DVD que vino con el diario, pero es que me cuesta abrirme a eso, me cuesta, porque digo, me voy a aburrir, no voy a entender, queda todo colgado, no sé por qué no me lamento decirlo, pero
estoy bastante cerrada al cine nacional. Lo apoyo, pero estoy bastante cerrada. Y menos, más con el chasco del año pasado, de Re Loco y Repasado, digo, Vos sabés que, como decía antes, ¿no? O sea, medio que uno se dedica a esto y cuando tiene que hablar de películas uruguayas, prácticamente está obligado a tener que hablar bien de ellas por más que no te haya gustado. Y yo sinceramente tuve una muy mala experiencia, que démosle un par de segundos a ver si me animo a contarla. Pero la cosa es que yo, sinceramente, o sea, de forma consciente decidí tomar la decisión de que si una película uruguaya no me gusta, simplemente hablo de ella, te digo de qué se trata, quién actúa, quién es el director, pero no hay ninguna opinión al respecto. Y en el caso de que sea de medianamente buena para arriba, la trato como una película de Hollywood o de Argentina, donde sea, una película común y corriente, sacándolo ese patriotismo. Y ahí sí, me la pongo a criticar, por más que por supuesto nunca se puede ir demasiado a fondo en el caso de que no te guste algo, porque se te puede ir la gente en contra. Les voy a contar esto. Cuando salió Anina, en realidad a uno de los animadores que trabajan en la película, yo lo conozco de toda la vida. Era un vecino acá de casa y en realidad mi madre es muy cristiana, y mi padre también, digo, toda mi familia. Y todos los viernes se reúnen en la casa de los padres de este animador de Anina para tener una reunión de oración. Y por eso yo estaba sintiendo continuamente de esta película, me decían que iba a salir, lo que estaba haciendo el hijo, de qué forma le decían, no. Y cuando terminó saliendo, yo la fui a ver a la función de prensa, en realidad tuve el honor de sentarme al lado del señor Jackie Rodríguez Estrata, uno de mis ídolos, y cuando salí, dije que no me gustó y los motivos por los cuales no me había gustado, entre ellos el hecho de que es demasiado uruguaya para que se entienda fuera de fronteras, sobre todo tomando en cuenta que era una coproducción con Colombia y otros países, y cuando el director de la película leyó esto, me dijo, bueno, me mandó un email de porquería, y la verdad que, o sea, que estaba equivocado, que si era una coproducción era simplemente porque tenían plata, que no era que tenía que tener algo obligatorio de ese país, se pueden vender a todos lados, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que ni le respondí, pero resulta que a los pocos días voy a los padres de este muchacho animador y les digo que vi la película. Y antes de decirle qué era lo que yo opinaba, le pregunto a ellos qué fue lo que les pareció la película. ¿Y qué pudieron haber dicho ellos? y le- y no, Me dijeron, es muy uruguaya, ¿no? O sea, ah, esta gente, que son los padres de uno de los creadores, que no pueden estar más a favor del producto que se ve, opinan exactamente lo mismo que yo y es lo primero que me dicen. O sea que no sé si eso es darme la razón, pero si hasta el hincha más fuerte de este producto uruguayo tiene la misma crítica que yo y yo estoy mal, fue ahí sinceramente en el momento que dije, bueno, ya no se puede criticar porque si te dedicas a esto y hablas mal de una película uruguaya, ya te lo toman como que estás hablando mal del país, y por eso si no me gusta algo, simplemente lo digo. Y para cerrar el tema, ya me está haciendo muy largo. no, pero pasa que tenés razón. Uno ve que dice, esto es muy uruguayo, y no sé por qué puede llegar a caer mal o con gusto a poco. O sea, es porque el cine no está bien explotado en nuestro país. Estamos acostumbrados a otro tipo de producciones, megaproducciones, y acá no da. Y va a ser imposible y nos falta mucho por llegar. Entonces, cuando vemos algo y decís, no, esto es muy uruguayo, suena como, esto es muy pobre. ¿Entendés? No, Y no, eso no, está pero mal. al uruguayo se referían, porque en Nina específicamente, yo qué sé, se mostraban cosas como el boleto de Kutza de hace 20 años. Que yo lo puedo reconocer como uruguayo que tengo más de 20 años, pero ni siquiera es que un uruguayo de 15 años sepa lo que es eso. Y como eso pasa con las tortas fritas. Nosotros sabemos que son las tortas fritas, pero gente de afuera no. Usan al menos 15 palabras que solamente son entendibles dentro de fronteras. Y hay unas palabras que dentro de fronteras ni siquiera nosotros no sabemos que no se entienden en otros lados. Por ejemplo, la palabra nafta solamente la entendemos nosotros. Para todo el mundo es gasolina. La palabra prolijo no existe fuera de Uruguay y Argentina. Pero nosotros como que lo tomamos con esa cotidianidad de todos los días y ni siquiera sabemos que no significa nada en otros lados. Y como eso, gurí, cancha y lo que sea, y son cosas que en esa película específicamente se apuesta demasiado al uruguayo, y más allá del éxito que tuvo, entre otras cosas, por ser una de las pocas películas de animación que salen de acá, no es que se la pueda echar para atrás,
pero como digo, ese era mi punto con lo que era uruguayo, y cuando los padres de este animador la vieron también, opinaban exactamente lo mismo. O sea que yo no estoy diciendo que porque sea uruguayo sea mala. Y, por ejemplo, ahora estoy hablando, y entre las 5 mejores películas que yo tengo del cine uruguayo está la historia casi verdadera de Pepita la Pistolera, que creo que fue la primera película uruguaya en donde vi billetes uruguayos. Y sinceramente, en el momento que yo vi un billete uruguayo en una película, que esto no es que una película, era un corto, porque creo que duraba, no sé si una hora, pero un poquito menos, sinceramente se me cayó el lagrimón, porque yo no podía creer de toda la vida viendo películas, en aquel momento, yo qué sé, tenía 15, 16 años, pero ver un billete uruguayo de una película, sinceramente me emocionó. Y hay otras películas que son muy, pero muy buenas, como En la puta vida, Ruido, El baño del Papa o Gigante. Hasta Gigante también es una cosa que me identifico personalmente con las experiencias del protagonista, pero digo, mismo porque hay tan pocas películas uruguayas buenas, hay muchísimas que yo no he visto, y capaz que esas son tan buenas o mejores que las otras, pero al día de hoy yo le tengo miedo a las películas uruguayas, porque creo que si tuviera que apostar va a ser mala, y lo peor es que dedicándonos a esto tenemos que hablar bien de ellas. Así que gracias a Dios esta es buena, porque por fin tenemos algo que se pueda alabar, y encima es uruguayo. Sí, no le dimos puntaje, del 1 al 10, ¿cuánto le das? Le iba a dar un 7, pero le voy a subir a 8 porque me sorprendió y me gustó cómo pudieron por lo menos entretener entre testimonio y camarita, me pareció lindo. Y más, y le doy el 8 por esa escena que muestra en Australia, que ponen la cámara sobre un tronco y se muestran los tres hablando. Esa sinceridad que decís, esto es verdad, esto no está actuado, esto lo dijeron porque lo sintieron. Eso fue lo mejor de la película. Entonces le voy a subir 8 por eso. Entonces coincidimos, para mí también va a ser un 8. Y no le saco 2 puntos porque creo que sea mala, sino por esas falencias que dije hace un rato, ya que no tiene ni la cantidad ni la calidad de material audiovisual para crear este documental. Yo creo que muchas de las cosas que se ven acá están grabadas simplemente con un celular, y en la mayoría de los casos ni siquiera se tienen esas imágenes, sino que se habla de ellas, lo cual creo que es una falencia, pero tomando en cuenta que en realidad esto pensaba ser un libro, es prácticamente milagroso, no solamente que lleguen a hacer una producción, no sé cuánto duró, pero si hay un corte de 2 horas y media, por lo menos tienen material para 2 horas y media, o un resumen de ella, que creo que es 1 hora y media de lo que nosotros vimos, pero ya como sea, no solamente que exista, sino que sea un tan buen producto, la verdad que es meritorio, y ojalá no solamente toda la gente de Uruguay la vaya a ver, sino también tenga suerte fuera de fronteras, pero como dije anteriormente, para venderla fuera de fronteras yo le haría un corte diferente, porque creo que esto es demasiado identificable con nosotros, y no sé si comercialmente puede andar bien en todos lados. Hablando de comercial...